Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Watkins Glen, en la clase E de coches modificados del abierto destacado. Voy a iniciar desde atrás en la parrilla, a bordo de un coche muy especial. Se trata de un coche Meta, uno que de verdad tienen que probar muy pronto porque tiene un desempeño fenomenal y domina todos los circuitos en esta categoría. Se trata del Mazda Cosmo 110 Sport Serie 2 de 1972. Y bueno, ya les dije, voy a iniciar desde atrás en la quinta plaza. Tengo la buena fortuna de que no se llenó toda la parrilla, así que será una carrera cerrada y tenemos que hacer todo lo posible por meternos en el podio y preferiblemente ganar. No me conformo con menos. Lo más interesante de este coche es que puedes hacer todas las carreras con el compuesto de neumáticos blandos, porque mantiene la tracción y no solo eso, sino que al ser un coche tan ligero, la administración de la goma es óptima, sin importar el circuito en el que vayas a participar. Así que ten eso en mente. Estéticamente me gusta, pero parece un coche diseñado por extraterrestres, de Marte o no sé de dónde, porque la verdad es que es muy curioso. Pero clásico de la época. Esa era la idea en aquel entonces de los ingenieros de lo que podía ser un coche futurístico. Así que bueno, la verdad es que uno se adapta, ¿no? Es algo nostálgico, la verdad. Así que pisamos a fondo, me pongo ahí rueda con este BMW y allá va en la segunda plaza un Ford Lotus Cortina, mientras que el Honda convertible se impacta con Crafty Carter 72 que está conduciendo otro Mazda, casualmente con el mismo color. Así que como si los hubiésemos escogido el mismo día y a la misma hora, ¿eh? Así que bueno, señores, seguimos avanzando. Ya estoy aprovechando el rebufo de Crafty Carter para conseguir un plus de velocidad en el sector más rápido del circuito, mientras que el Lotus Cortina, que lo tenía en buena estima, se está quedando atrás, se está rezagando y tenemos aquí al líder. Entramos los dos ahí juntitos en la chicana y entramos con fuerza. Allí nos damos un pequeño empujón y me ponen una penalización de 1 segundo por contacto evitable. Está bien, lo acepto. Pude haber frenado un poco más, pero ya sabes cómo somos nosotros con la adrenalina y el calor de la carrera. Y afortunadamente no sucedió gran cosa, solamente fue un toquecito y dominamos así la primera posición. Así que de aquí en adelante lo único que tengo que hacer es mantener el ritmo para llegar al final. Son 5 vueltas en este circuito en Watkins Glen, buscando siempre mantener allí la velocidad, mientras que Crafty Carter 72 se mantiene cerca y ahí me impacto ligeramente con el muro de contención. Se me deslizó el coche. Hay que tener mucha precaución porque esta configuración tiene 0 de carga aerodinámica. No vas a tener asistencia aerodinámica en la trompa y en la cola, y eso hace que el coche sea muy veloz en todos los circuitos, pero también hay que regular la potencia para que en la salida de las curvas más complicadas puedas liberar la dirección de manera gradual para evitar ese tipo de contacto, ¿ok? Para evitar que te vayas a ir contra el muro. Así que mira, nada más, buscando todos los espacios, salgo allí muy bien en esa curva ascendente y consigo buena velocidad. Ya voy por encima de los 175 kilómetros, mientras que Crafty Carter 72, quien también tiene una penalización de 800 milésimas por contacto evitable, está buscando todos los medios para acercarse lo suficiente y aprovechar el rebufo y así tener la oportunidad de hacer el adelantamiento, pero de momento no se le va a hacer tan fácil. Entro aquí en lo más profundo de la curva, metiéndome en la trazada por encima del piano para liberar la dirección con la mayor velocidad posible y evitar así mucha fricción. Eso es lo que tenemos que cuidar. Mientras estamos por terminar la segunda vuelta y Crafty Carter no se rinde y permanece allí fijo a 300 milésimas por detrás, olfateando el tubo de escape de nuestro coche. Y vamos a entrar ahora en la recta de las emociones, buscando todo el espacio posible, y ahora sí lo hago bien. Me libro de cualquier deslizamiento y mira, me asoma la trompa, está justo detrás Crafty Carter presionando, buscando los medios para ver si puede arrebatarme el liderazgo de la carrera y ver si puede ponerme allí a sudar, si me presiona lo suficiente para que yo cometa algún error. Pero de momento me mantengo firme en mi estrategia, en mi trazada, y me fui a lo más alto de la curva para atacar el apex con la mayor velocidad posible y salir aquí con buen impulso, y lo estoy consiguiendo. Lo que más me llama la atención es que con la configuración de Crafty Carter no tiene desarrollo de velocidad suficiente para acercarse y tratar de... no puede
acercarse lo suficiente como para arrebatarme a la primera plaza de la parrilla, de la primera posición. Así que si todo sale bien, señores, creo que esto está cantado. Uy, ahí me deslicé y entré con todo. De hecho, Crafty Carper no pudo mantener el ritmo, no pudo seguirme con esa entrada y quedó atrás rezagado. Ahora ya le he sacado una ventaja de 2 segundos, 700 milésimas y subiendo. De hecho, Crafty Carper perdió la segunda plaza y el corredor de nombre Raushi 1982 ahora está allí por delante en la segunda posición, buscando también los medios de si puede, trata de ver si puede alcanzarme. De momento no lo consigue y de hecho ahora entro aquí en la recta de las emociones rumbo a la penúltima vuelta del circuito y parece que las condiciones de la carrera van a quedar así hasta el final. Y efectivamente, señores, ya estoy en el último giro previo al término de la carrera y he conseguido una ventaja importante de más de 7 segundos en relación a la segunda plaza. 7 minutos 42 de inversión de tiempo total en el circuito, escalando 4 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta, 1:30.117. No podía esperar menos del Mazda Cosmo 72. Al finalizar los resúmenes de las carreras, te voy a explicar en detalle cómo ajustarlo y modificarlo para que también lo puedas disfrutar. Ahora la cita es en el circuito de Silverstone, el circuito cerrado. Y si ya tienes experiencia, ya debes saber que este es un circuito corto pero muy veloz. Hay que atacar las curvas con la mayor velocidad posible para no perder posiciones. Así que pisamos a fondo el acelerador y trato de calentar rápidamente las gomas, sobre todo las gomas delanteras donde está la dirección. Recuerda que este Mazda Cosmo es tracción trasera, también de allí proviene toda la potencia y el impulso, y ahí se fueron 2 coches a los empujones y perdieron allí los chances de seguir avanzando. Yo por mi parte me pongo ahí a un lado y sorprendo por la parte interna a otro Mazda Cosmo que se está peleando con un Mazda MX. Así que, señores, entramos aquí cerrado en la curva y recibo el primer empujoncito del choca-choca. Quedé frustrado, no supo frenar o no quiso frenar, así que muy pronto me pongo en la estela ahí cerca del Toyota 2000, ese 2000 que va adelante, mientras que seguimos acercándonos al lote que va aquí haciendo todo lo posible por también calentar las gomas y marcar el ritmo de la carrera. Uy, aquí tenemos un Ford peleándose con un Mazda que también lo sacó fuera de la carrera, y tenemos aquí adelante un Renault Clio Williams que no sabía que se podía ajustar para esta clase, pero me parece que se queda corto. Me parece que este es un coche más para clase B que para esta categoría. Pues mira, nada más como muy pronto estamos adelantándolo sin mayor resistencia, porque de seguro tiene velocidad, pero no creo que tenga la estabilidad de la aceleración suficiente como para ser competitivo en esta categoría. Aquí se desempeña mejor son los coches clásicos, ligeros. Así que mira cómo ya me pongo en la estela de la cuarta plaza, el corredor de nombre Mr. Snoopy 4700 que va a bordo del Toyota S2000. Lo estoy presionando y se impacta conmigo en el cierre de la curva. No pudo frenar y ahora trata de sacarme. Y qué desastre, señores. Y le ponen una penalización de medio segundo por contacto excesivo a Mr. Snoopy. Así que bueno, señores, tenemos que tratar de mantener la paciencia, la calma y ponerlo en su lugar. Y cuando me refiero de ponerlo en su lugar es precisamente arrebatarle esa posición que no merece, de forma limpia y efectiva, para dar el ejemplo y no responder con la misma moneda. Mientras que estoy acá peleándome ahora con este Ford, si no me equivoco, creo que es un Ford Fiesta clásico. Así que también está buscando la manera de presionar para que yo cometa algún error fuera de la trazada y posiblemente ponerme a trompear, pero no lo consigue, y el Mazda Cosmo se impone con más velocidad, aguantando allí la pela, y entramos en la salida de la recta de las emociones en esa curva larga, complicada, tratando de también conseguir un buen impulso, y ya me estoy acercando nuevamente aquí al choca-choca a Mr. Snoopy del Toyota, que también podemos decir que tiene cierto dominio de su coche y hasta ahora ha sabido mantener la trazada, y de hecho se está acercando junto conmigo. Nos estamos acercando al lote, a los coches que van adelante, los coches que están dominando por ahora la carrera.
y ya se le pone ahí en la estela, en el rebufo al corredor Albert Thor, que se pelean los dos ahora tratando de sacarse del asfalto. El corredor del Toyota Corolla, que va allí en la tercera plaza, está tratando de defender a los empujones, y el compañero se le desliza el coche a Mr. Snoopy, se le fue la cola, lo traicionaron las gomas y quedó atrás. Así que nosotros seguimos avanzando con buena tracción, con buen impulso, aprovechando el rebufo de Albert Thor, y lo adelantamos a la recta de las emociones sin mayor resistencia, y afortunadamente no quiso también hacer de las suyas, se quedó tranquilo allí, se conforma con la cuarta plaza y se va a pelear con los que quedaron atrás, mientras que ya nosotros nos metemos en el podio cuando estamos recorriendo ya la mitad de la cuarta vuelta de las 6 pautadas en el circuito. Vamos a ver si podemos seguir avanzando y de repente poder arrebatarle la segunda posición al compañero Yurracing FR25 de la segunda posición, que está a solo 2 segundos, 100 y descontando, ya le estoy descontando. En cada giro me acerco más, mientras que observo allí en el diagrama que, a pesar de que este es un coche tracción trasera, cuando entran las etapas de velocidad, las gomas se enfrían rápidamente. Es que este es un coche que literalmente es una pluma, es muy ligero, y por lo tanto la comunicación de las gomas, de los neumáticos con el asfalto, puede mermar con la temperatura. Así que eso es algo también que hay que tener en consideración. Y señores, cruzamos la meta rumbo a la penúltima vuelta del circuito, y mira cómo ya me estoy acercando al compañero Yurracing, que también está teniendo muchísimas dificultades, y estoy viendo que el compañero Yurracing está conduciendo, está al volante de otro Mazda Cosmo aparentemente, y mira qué diferencia de rendimiento. Sin duda esta configuración es muy favorable. Me salió muy bien, porque la diferencia es palpable en rendimiento. Así que ya mira como muy pronto me voy a meter en la estela del compañero Yurracing para ver si puedo arrebatarle la segunda posición. Ya lo que queda es una vuelta y fracción para terminar la carrera en Silverstone, y he conseguido un avance importante, muy competitivo, mientras que Yurracing ya me está vigilando en el retrovisor y se está preocupando. Allí pone los frenos, hace un toque en los frenos para controlar la tracción, y sale bien posicionado, sale con buena velocidad. Pero ya nosotros estamos metidos en el rebufo y vamos a aprovechar ese impulso en la recta de las emociones para tratar de adelantarle limpiamente y sin mayores complicaciones. Vamos a ver si podemos repetir la maniobra con el Corolla. Y efectivamente, señores, le ganamos la trazada en el corte luego de la recta de las emociones, y ahora nos metemos en la segunda posición. Él trata de defenderse y me asoma la trompa en un costado. Está buscando los medios de tratar de avanzar y aprovechar la parte interna de la trazada, pero no lo consigue, tiene que frenar bastante. Pero nosotros tenemos un plus de aceleración, sin duda hay una diferencia importante de rendimiento, y a pesar de que estamos usando el mismo coche, logro mantener allí el dominio de la segunda posición, y el líder también se está rezagando, pero ya está concluyendo la carrera, ya no queda espacio, ya no queda tiempo para seguir avanzando. De haber tenido otra vuelta, era muy posible que hubiese conseguido la victoria, pero bueno, así que tenemos que conformarnos con la segunda plaza, que no es menor considerando la escalada de posiciones que dimos con nuestro Mazda Cosmo. Y mira cómo se va quedando atrás el corredor Yurracing, que debe estarse preguntando qué le pusiste a ese coche que va tan bien. Y señores, cruzamos la meta con la victoria después de 7 minutos 20, inversión de tiempo total, escalando 12 posiciones, con el mejor tiempo de vuelta de todo el circuito, 1:10, 636 milésimas. Así que bueno, señores, ahora nos vamos a la última carrera, el último resumen. Y por último nos vamos a Laguna Seca. En esta oportunidad también hay pocos coches en la parrilla, lo que se traduce en una pelea cerrada. Pero ya sabes que Laguna Seca siempre es difícil porque es un circuito muy cerrado, muy estrecho. Me voy por el centro aprovechando la aceleración y logro adelantar en simultáneo sin mayor problema. Mientras que el que fue líder en la clasificación, aquí el Porsche, se queda atrás rápidamente, no tiene aceleración suficiente para sostener el liderazgo.
Y tenemos aquí al Aston Martin que se va en trompo y se impactó con el Porsche que se lo llevó de sombrero. Y nosotros seguimos avanzando rápidamente. Mira qué barbaridad, qué aceleración. Y adelanto aquí a los dos Mazda, el Corolla, y ya estoy acercándome al líder de la carrera, al Honda, que también no supo controlar el coche y perdió estabilidad y se salió de la pista. Y en muy poco tiempo nos consolidamos como el nuevo líder en Laguna Seca, sin mayor resistencia, sin complicaciones y con un rendimiento espectacular. A partir de acá solo tuve que sostener el ritmo hasta el final, mantener la tracción, mantener el control, no descuidarme para llegar al cierre con el dominio total del circuito. Y sin embargo, en la vuelta número 4, ahí perdí algo de rendimiento, me descuidé, dejé ir el coche y me pusieron una penalización de 200 milésimas por haber sacado las gomas fuera del asfalto. Pero afortunadamente sobreviví, no me fui contra el muro y no me frené lo suficiente como para perder la ventaja de más de 5 segundos que tengo en relación a Shifter Blister, que va en la segunda posición. Así que estamos rumbo al cierre de la carrera y esas son por ahora las novedades. Y efectivamente, señores, ya estamos concluyendo la carrera, estamos en la última vuelta, en los últimos giros. Las gomas han soportado bien toda la fricción, toda la pelea. El ritmo de carrera ha sido muy favorable, lo suficiente como para sacarle más de 7 segundos a la segunda posición, y le estoy sacando 2 vueltas a este Mazda que se quedó allí bastante rezagado, estaba como paseando él. Y señores, estamos ya en las últimas curvas sosteniendo el ritmo y por ahora todo pinta muy bien si no cometo ningún error. Parece que, señores, esto quedó así. Nos llevamos nuevamente la victoria en el circuito de Laguna Seca con un dominio total de principio a fin. Qué escalada de posiciones, qué velocidad. El mejor tiempo del circuito 1:19, 8 posiciones escaladas. Y bueno, señores, mejor prueba de rendimiento no puede haber. A continuación, vámonos a los detalles técnicos. Ok, mis correlones, entonces ahora vamos a hacer los ajustes técnicos necesarios para desarrollar ese rendimiento que viste allí en las carreras. Nos vamos directamente a la instalación de las piezas. En la parte de conversión no vamos a hacer nada, vamos a dejar el motor de serie. En la parte del aspecto y la aerodinámica vamos a instalar el alerón de carreras. Vamos a vamos a quitar el parachoque delantero, que no lo necesitamos. Y vamos a quitar el parachoque trasero también, para aligerar aún más el peso del chasis. En la parte de transmisión vamos a instalar el embrague de carreras, la transmisión de carreras, la línea de transmisión de carreras y un diferencial de carreras. En la parte de los rines vamos a instalar los rines Oettinger Type RE, que son los rines pesados que siempre les recomiendo para balancear las modificaciones. Y en la parte del tamaño de dichos rines vamos a subirlo a 21 pulgadas en los rines traseros y en los delanteros también a 21 pulgadas. En la parte del compuesto de neumáticos instalamos las gomas de carrera y lo dejamos, el ancho lo dejamos tal cual como viene de serie. En la parte del plataforma y manejo vamos a instalar los frenos deportivos, la amortiguación deportiva y las barras estabilizadoras de carrera delante y atrás. En la reducción de peso lo dejamos de serie, en el chasis también lo dejamos como está y en el lastre no le ponemos lastre. En la parte del motor vamos a instalar el volante de inercia deportivo y en la parte de combustible y aire vamos a instalar el carburador de calle, le vamos a colocar un escape deportivo y vamos a dejar de serie lo que es el filtro y la cámara de admisión, eso lo dejamos de serie. Con eso ya llegamos al límite de la clase E300. Y en las afinaciones o los valores de tuneo, los reglajes, vamos a reducir un poco la presión de las gomas traseras y las gomas delanteras van a estar un poco más infladas, ¿ok? Si no te aparecen los mismos números, copia la escala que ves en pantalla. En la relación de las marchas de la transmisión, ponemos un ascenso de aceleración importante en la transmisión final, 5.30 puntos, ¿ok? Y luego edita de forma individual todas las marchas que ves allí para conseguir la curva ascendente de aceleración y así poder salir y entrar de las curvas con estabilidad y buena potencia. En la alineación no lo podemos tocar, las barras estabilizadoras sí,
Las barras estabilizadoras delanteras un poco más rígidas que las traseras. Copia las cifras o la escala que ves en pantalla. En los muelles no los podemos tocar de la misma manera que la amortiguación, la geometría tampoco. Y en la parte de aerodinámica le vamos a quitar toda la carga aerodinámica a la parte de atrás. El alerón trasero le vamos a quitar toda la carga aerodinámica, la vamos a poner todo a velocidad, y la parte de adelante, como no la podemos editar porque le quitamos peso, lo dejamos obviamente así como está. En la parte de frenos colocamos 48% en balance de frenos y la presión entre un 81 y un 120%. Eso lo decides tú. En el diferencial colocamos un 75% de aceleración y un 35% de desaceleración. Si quieres probar un poco más, puedes subir a un 85% la aceleración y dejas la desaceleración al 35%, y ahí también vas a conseguir un poquito más de desarrollo en velocidad punta. Y con eso, señores, tu Mazda Cosmo 110 Sport Serie 2 de 1972 está listo para que te lo disfrutes en las carreras, en los circuitos de esta clase, antes de la próxima actualización de esta semana. Nos vemos en la próxima.